Bueno, muchas gracias por permitirme este espacio a CODES y a todos los presentes por la paciencia también. Sé que estamos un poco pasados de tiempo, así que voy a tratar de hacer esto un poco resumido. Van a ver, la presentación es bastante práctica. Para ponerlos en contexto, tal vez yo soy socio de impuestos a cargo del área de finanzas y seguros de EY en Centroamérica. Y pues la presentación que les traigo hoy es muy práctica. En realidad voy a tratar de no hacerla teórica para no aburrirlos y para no consumir mucho de su tiempo. Pues bueno, como todos saben, la reforma fiscal que se aprobó en el país en diciembre pasado ha afectado a diferentes industrias. Aquí vamos a hablar específicamente de el efecto que ha tenido sobre el mercado de seguros y algunas de las experiencias que hemos estado viendo con diferentes actores. Tal vez para recapitular muy rápido, los principales cambios que introduce la ley son con respecto al impuesto sobre el valor agregado, que es una ley completamente nueva. La ley que existía anteriormente se derogó y se puso en lugar una nueva ley, un nuevo impuesto sobre el valor agregado. Y la ley de renta, que los dos cambios principales son reformas específicas a la ley existente y un capítulo completamente nuevo sobre rentas de capital y ganancias de capital, que ahora les voy a explicar un poco de qué se trata eso. Y otros temas ahí que habían sobre amnistía, contención de gasto, que yo creo que eso no es relevante y no lo vamos a tocar acá. Nada más para poner en contexto de tiempo qué sucedió o qué sucede y cuándo. Como les decía ahora, la ley se aprobó en diciembre del año pasado. El reglamento porque todo tenía que ser reglamentado, el reglamento de IVA se publicó en junio pasado y el 1 de julio se publicó el reglamento de impuesto a la renta. El 1 de julio pasado entró en vigencia las reglas de IVA, que estoy seguro que todos pues, han estado al tanto de eso, ha sido bastante mediático. Y entraron en vigencia el 1 de julio las nuevas reglas sobre ganancias de capital y rentas de capital mobiliario e inmobiliario, que también ahora les voy a explicar un poquito más en detalle de qué se trata eso. Hace unos días, el 30 de septiembre, tuvimos el cierre ordinario de las empresas con ese periodo fiscal, que significa el último cierre de periodos fiscales con la ley anterior. O sea que ya hay gente que está aplicando la ley nueva. Una serie de empresas están también con cierre el 31 de diciembre y ya el 1 de enero todos van a estar aplicando la nueva legislación. El 31 importante ahí, se está modificando el periodo fiscal. Entonces, todas las empresas de ahora en adelante, al menos que haya una excepción muy específica, van a cerrar periodo fiscal el 31 de diciembre de cada año. Entonces, las que cerraron 30 de septiembre van a tener un periodo de 15 meses y todos van a cerrar 31 de diciembre de 2020 con las nuevas reglas. O sea, que mucho de lo que estamos hablando ahorita, excepto por las partes de IVA, en realidad lo que van a aplicar es para efectos de el cierre fiscal del próximo año. Entonces, en cuanto a IVA, que aquí es donde hemos visto algunos aspectos bastante interesantes en mercado de seguros. Tal vez solo para poder explicarles el tema que se ha vuelto relevante en el mercado de seguros, es importante considerar el IVA es un impuesto que grava el consumo y como tal grava cualquier servicio, a diferencia de lo que había anteriormente, que solo se grababan bienes y con excepción algunos servicios, se graban ahora todos los servicios y todos los productos cuando sean consumidos en Costa Rica. Entonces, ¿por qué esto es importante? Cuando un prestador de servicios fuera de Costa Rica le da un servicio a alguien en Costa Rica que se consume acá, aplica el IVA. Y vamos a ver por qué esto es importante. ¿Cómo se grava con IVA algo que está facturando un proveedor desde fuera de Costa Rica? Pues ahí entra esto que llama la autorretención. Entonces, cuando una aseguradora, por ejemplo, recibe un servicio, sea cual sea, de un proveedor fuera de Costa Rica, tiene una obligación de autorretención. ¿Cómo funciona esto? Sobre la factura de 100 que recibe la aseguradora,
tiene que hacer la ficción de que dentro de esa factura venía el cobro del 13% de IVA o la tarifa que corresponde, que ahora vamos a ver este tema de las tarifas. Y en su declaración reporta ese crédito. Generalmente eso se convierte en un wash, porque al invertirse la relación, o sea, al yo autorretenerme, voy a reportar un crédito, pero a su vez yo soy el consumidor, entonces tengo un débito. Esa es la lógica de ese mecanismo, de que es simplemente un tema de control, por lo menos así es como se tiene previsto. Entonces, normalmente, ¿qué es lo que sucedería? Un proveedor de fuera del país me factura, yo hago la ficción de que esa factura traía un 13%, en mi declaración de renta le pongo 13% de débito, pero a su vez tengo un crédito por los mismos 13%, entonces es simplemente un wash. ¿Dónde está el tema interesante para las aseguradoras? Muchas de las primas de seguros quedaron o exentas o grabadas con el 2%. Entonces aquí se genera un mismatch entre las tarifas, o podría generarse un mismatch entre las tarifas a las cuales las aseguradoras están recibiendo créditos de IVA de sus proveedores locales o desde afuera, y el porcentaje al cual están a su vez cobrando IVA sobre las primas de seguros que suscriben. Aquí en esta filmina están las tarifas establecidas relevantes, el 13% que es la tarifa general. Cuando yo, prestador de servicios legales a una aseguradora, le facturo, le cobro un 13%. Igual un servicio que no esté sujeto a una tarifa reducida prestado desde el exterior, el mecanismo de autorretención que establecimos antes va a tener que hacerse al 13%. Y sin embargo, puede ser que la aseguradora esté suscribiendo primas de seguros personales, como seguros médicos, por ejemplo, y cobrando solo un 2%. Este 2% aplica solo, y la ley lo dejó muy claro, para primas de seguros prestados por entidades supervisadas por su SUGES. Y luego hay otras primas que están sujetas a un 0%, como primas de seguros de vida, riesgos de trabajo, agropecuarias, de viviendas de interés social. Y ahora vamos a hablar un poco más en detalle cuando se suscriban primas a empresas de zona franca, que eso es un tema que ha estado un poco discutido en las últimas semanas. Pero ¿qué es lo que sucede entonces? Pongamos el ejemplo de una aseguradora que suscribe solo primas de seguros médicos. Todo lo que factura va a cobrar un 2%, o sea que si facturó 100, va a cobrar 2 adicional a sus clientes. A su vez va a estar recibiendo facturas de sus proveedores al 13%. ¿Y qué es lo que sucede? La ley lo que dice es, como usted solo facturó al 2%, usted no tiene derecho a acreditar el 13% completo que le facturaron, solo puede acreditarse hasta un 2%. ¿A dónde se vuelve esto bastante relevante? Que hemos estado viendo con diferentes aseguradoras en el país, en los reaseguros. Los reaseguros, que entendemos que es un gasto importante para buena parte de las aseguradoras, no están dentro de la regla de exención porque no están supervisados por su SUGES. Entonces, sobre el reaseguro que paga la aseguradora local, va a tener que hacer el mecanismo de autorretención que hablamos antes a un 13% y va a reportar un débito por 13%. Sin embargo, el crédito al que tiene derecho por ese mismo mecanismo es solo un 2% en el caso que le estaba diciendo de una que solo factura el 2%. Y eso se convierte en un costo para las aseguradoras. Un costo que, por lo menos en los casos que hemos visto de reaseguros, es bastante importante. Y bueno, ni decir todos los otros servicios que están consumiendo localmente, que también se les va a estar facturando al 13%. Nuevamente pierden por querer darle un beneficio al final, que sí se está de alguna forma dando un beneficio al consumidor final, pues se le está encareciendo la operación a la aseguradora. Lo que les decía de zonas francas, las ventas a zonas francas
por regla general, y así lo establece la ley, están exentas. Ahora, aquí hay un poquito de un tema extraño, porque la ley de IVA dejó muy claro, las ventas a las zonas francas van a estar exentas de este impuesto. Sin embargo, la ley de zonas francas, que es la que otorga el beneficio de exención, es muy clara que ese beneficio solo aplica en relación con las actividades para las cuales la entidad de zona franca fue autorizada. Que esto siempre ha generado muchísima discusión con Procomer y Comex de qué son las actividades para las que están autorizadas. ¿Por qué les explico esto? Ya nos hemos topado con muchísimos casos y sabemos que hay pronunciamientos de Procomer que dicen que, por ejemplo, los seguros médicos para los empleados de una zona franca no son parte de la operación de la zona franca. Entonces Procomer dice, eso no debería estar exento. Y la mayoría de las compañías de zona franca, porque tienen una relación con Procomer y lo están viviendo día a día y tienen inclusive una comunicación diaria con Procomer, lo saben. ¿Cuál es el problema? Que aquí no es la compañía de zona franca la que factura y la que tiene la obligación de cobrar el 13%. Entonces, la aseguradora que desconoce es la que tiene la obligación de definir si tiene que cobrar o no. Ahí sabemos que inclusive hay en este momento interpretaciones diferentes entre asesores, entre el mismo gobierno, y bueno, algunos están cobrando, en el caso particular que les decía, de primas de seguro sobre empleados de una empresa de zona franca, están cobrando el 13%, otros no. Entonces eso es un tema delicado. Bueno, aquí esto era para explicar lo de los reaseguros que les estaba diciendo ahora. Otras consideraciones que hay que tener en cuenta y que hemos visto que algunas aseguradoras están teniendo problemas con el tema de los reaseguros. Si la entidad reaseguradora está en un paraíso fiscal, hay que tenerle cuidado. Se introdujeron reglas que desconocen el gasto en su totalidad. O sea, no va a ser deducible para impuesto a la renta cuando el gasto se pague a una entidad que está en un paraíso fiscal. Ya la lista está publicada, en realidad son poquitos, son como 15 jurisdicciones, pero sí hemos visto que hay algunas entidades reaseguradoras pues, que están establecidas en islas del Caribe que están en esa lista. Entonces hay que ponerle cuidado. Ojo que esa regla se puede probar lo contrario. Entonces, si es un cobro real y la reaseguradora tiene una presencia real en la jurisdicción desde la cual está cobrando, yo puedo ir y decir, bueno, no me desconozca el gasto, pero hay que ir y pedirlo, no es a priori. Hay una regla sobre instrumentos híbridos, esto es particularmente complicado, pero tal vez se lo resumo en lo siguiente. Instrumentos híbridos en términos fiscales son instrumentos que típicamente se tratarían como deuda en una jurisdicción y bajo las reglas de otra jurisdicción se tratarían como capital. Entonces se da un mismatch ahí donde asesores como nosotros pues obviamente hacen uso de ese mismatch entre las reglas para generar un gasto de un lado sin un ingreso del otro lado. Estas reglas vienen a contrarrestar eso y decir, bueno, no, si ese instrumento en el otro país no se reconoce como deuda, entonces no me le pasa un gasto aquí. Esa es la idea en la gran mayoría de los países del mundo. ¿Qué es lo que sucede? En el reglamento de la Ley de Impuesto a la Renta, cuando se detalló cómo es que va a aplicar esto en Costa Rica, se llevó más allá. Y básicamente, como está contemplado ahorita, y no se ha aplicado todavía, así que no sabemos si el fisco efectivamente lo va a hacer así, lo que están diciendo es, no tiene que haber un mismatch en cómo se trata el instrumento, sino simplemente en si un gasto es deducible en Costa Rica y del otro lado, en la jurisdicción desde donde se está dando, no es gravable, entonces no voy a permitir la deducción en Costa Rica. Eso es muchísimo más agresivo que lo que existe en cualquier otra jurisdicción del mundo, pero así está contemplado en el reglamento. Estamos a la espera de ver que salga el primer caso para ver cómo lo va a interpretar la administración tributaria. Muy probablemente
de la forma que está contemplada en el reglamento, puesto que es lo más beneficioso para el fisco. Y bueno, ahí con los reaseguros también, otro tema interesante que ha estado dando vueltas, tal vez no derivado de la reforma fiscal, pero sí con todo este tema de facturación electrónica, es en el tema de reaseguros, típicamente dentro del mismo contrato se da un neteo de la prima por el reaseguro con ciertos gastos que incurre la compañía local. Ese neteo en los contratos de reaseguro, a diferencia de casi que cualquier otro tipo de contrato, hay un antecedente de sala primera donde se permitió ese neteo. Eso en términos fiscales no es permitido generalmente, pero en reaseguros existe ese antecedente, se ha citado por años y por ende la retención y ahora el IVA se aplica sobre un monto neteado. ¿Qué es lo que sucede? Si a nivel contable la compañía aseguradora local registra ingreso y gasto y los netea, se está generando un problema práctico en cuanto a facturación electrónica, porque si yo no reflejo en facturación electrónica que hubo un gasto que neteó el ingreso, el sistema da un error. Y ahí, pues, tal vez no tenga un tema de fondo, pero sabemos que la Administración Tributaria, cuando empieza a ver esto, lo va a cuestionar y va a decir, bueno, ¿dónde está la factura correspondiente al gasto que usted está utilizando para netear el ingreso de ese mismo contrato? Entonces, eso también por resolver, y sabemos que está generando ruido con las aseguradoras. Bueno, las zonas francas que ya les comenté. Otro tema que también ha generado mucho cuestionamiento es en cuanto a los esquemas de pago. Y aquí tiene que ver en parte con la ley de IVA y en parte con el tema de facturación electrónica. Como sabemos, un esquema es que la aseguradora pague directamente al médico de la red correspondiente, y otro esquema, aquí graficado como escenario 2, es que la aseguradora le pague al asegurado como un reembolso después de que haya pagado al médico. ¿Qué es lo que sucede aquí? Primero, el tema de IVA. Los servicios médicos se les grabó con un IVA de 4%, con una regla bastante extraña y que todavía no estamos 100% seguros de cómo va a operar, que dice que si el paciente le paga al médico por medios electrónicos, puede solicitar que se le reembolse ese 4% que pagó, que todavía no sabemos exactamente cómo se va a hacer. Pero entonces, ¿qué sucede? En el escenario que la aseguradora le paga directo al médico, pues la aseguradora es la que va a recibir una factura a nombre de ella con el 4%, y la aseguradora va a ir y pedir que se le reembolse ese 4%. Todavía no sabemos cómo, pero esa es la idea. En el caso de que el médico facture al paciente, ahí es el paciente el que tiene derecho a ir y reclamar ese 4%. Entonces, ha surgido la duda en los contratos de seguros si debería estársele reembolsando al paciente ese 4% o no, porque al final él el que va a tener pues la discrecionalidad de ir y ver si puede obtener de vuelta ese 4% que pagó. Es eso por un lado, y como les decía, el otro tema que está generando ruido con esto es facturación electrónica. Nuevamente, en el caso que la aseguradora paga directamente al médico, va a recibir una factura a nombre suyo para documentar su gasto, ahí todo bien. En el caso de que se hace mediante un reembolso, la factura del médico pues probablemente va a salir a nombre del paciente, y ahí sabemos que eventualmente va a llegar el fisco y va a decir, bueno, ¿cómo usted me está deduciendo gastos con unas facturas que están a nombre de otra entidad? Eso no va a hacer match en el sistema. Y bueno, otro tema también que ha estado generando ruido con las aseguradoras alrededor del tema de facturación electrónica específicamente, yo creo que este es un poco más sencillo, es en relación con los agentes. ¿Qué es lo que sucede? El sistema de facturación electrónica no permite que
yo facture por cuenta de un tercero. Entonces, siempre, y creo que por lo menos en este país estamos relativamente bien alineados, la aseguradora tiene que emitir una factura directamente al cliente, aunque la prima haya sido suscrita a través del agente. Y el agente necesita enviar una factura por su comisión únicamente a la aseguradora. Creo que hasta donde yo he visto, por lo menos, en el mercado de seguros, esto funciona relativamente bien, como que ya la práctica comercial estaba adaptada, pero con agentes en temas publicitarios, agentes aduanales, sí está generando mucho tema, porque la práctica común era que el agente facturaba por cuenta de ya sea la empresa de publicidad o el pagar los impuestos, en el caso de agentes aduaneros, por cuenta del cliente. Y eso también está generando todo tipo de problemas. Luego, en cuanto a impuestos sobre la renta, ahí tal vez, para hacer esto un poquito rápido, un tema que simplemente lo comento porque sé que ha generado mucha duda y es muy básico. Cambió el sistema de impuesto a la renta a un sistema de renta global. Eso no tiene nada que ver con renta territorial, renta mundial, no tiene nada que ver con aspectos geográficos. Es un tema de cómo se graban los diferentes tipos de ingresos. Entonces, creo que lo que podría ser relevante para las aseguradoras, cualquier inversión o cualquier ingreso derivado de un activo o de una inversión fuera del país estaba exento antes de la reforma y sigue estando exento después de la reforma. Ahí no ha cambiado nada. Y eso pues fue algo bastante positivo que salió de la reforma, que no se tocaron las reglas de territorialidad. Pero esto es renta global. Renta global, básicamente lo que el término implica es que todos los tipos de ingresos se echarían en una canasta y se grabarían igualmente, a diferencia de lo que existía antes, que eran diferentes cédulas. Entonces se grababa de una forma las rentas de negocios ordinarios, de otra forma las ganancias de capital. Esa era la lógica del concepto, y aquí mucha gente me vuelve a ver con cara rara cuando les explico esto. A pesar de que se estableció el principio de renta global, al final se desvirtuó, y vamos a ver por qué. Básicamente, para resumirlo, lo que está sucediendo hoy en día, y atendiendo específicamente a mercado de seguros, los únicos que van a pagar renta realmente global son empresas como las aseguradoras, que van a tener una obligación de que todos sus ingresos efectivamente vayan a una canasta. Las rentas de ganancias de capital o rentas rentas del capital mobiliario e inmobiliario, en el caso de un individuo, por ejemplo, que alquila su casa o que alquila cualquier bien mueble, esas se van a gravar en otro capítulo de la ley al 15%. Entonces, tal vez para verlo desde la perspectiva práctica y tal vez sea más sencillo entenderlo. ¿Qué implica esto para las aseguradoras? Las rentas del capital mobiliario, que ahí lo más relevante que podría tener una aseguradora es inversiones en títulos valores, inversiones en diferentes instrumentos financieros. Cambiaron un poco las tarifas. Antes la mayoría estaban en un 8%, ahora va a haber algunas con el 15%. Otras con el 7%, aquí vienen los diferentes tipos, no van a tener, y ganancias de capital que podría generarse cuando yo vendo un título de valor antes de su vencimiento, que ahí tal vez la única excepción que me parece importante mencionar acá es títulos valores que hayan sido emitidos antes de la entrada en vigencia de la reforma, mantienen el tratamiento que tenían en el momento de su emisión. Títulos emitidos posteriormente sí van a estar grabados con las nuevas tarifas. Y ganancias de capital, en la medida que yo genere una ganancia por la venta de un activo que yo tenía antes de la entrada en vigencia de la reforma, no se va a grabar se puede grabar con el 15%, pero me dan una opción de grabarlo con un 2.25 sobre el valor total de la transacción. Entonces,
¿Qué pasa con las aseguradoras? Y aquí lo copié textualmente porque es bastante importante. Lo hemos estado viendo con diferentes aseguradoras y con los bancos, que se hace bastante relevante este tema. En el caso de ellos, la ley dispuso expresamente que cualquier entidad supervisada por los órganos adscritos a CONACYF van a tener la obligación de literalmente poner todos esos ingresos dentro de un mismo canasto y grabarlos al 30%. Entonces, esos títulos valores que antes se grababan al 15% o al 8%, igual van a pagar el 15 o el 8% en la fuente, se les va a retener. Pero a fin de año lo van a tener que mezclar con todos los demás ingresos y pagar un 30%. Lo que ya se les retuvo se convierte en un crédito. Es un cambio bien importante para las aseguradoras, para los bancos, para los fondos de pensiones. Un tema aquí importante también que afecta a bancos y a aseguradoras. Los dividendos, como rentas del capital mobiliario, se graban al 15%. Ahora, se quiso mantener una exención que existe actualmente de que si yo tengo una sociedad anónima TICA, cuyo accionista es otra sociedad anónima TICA, yo puedo pagar dividendos de TICA a TICA sin generar la obligación de retención del 15%. Esto es algo bastante bien conocido. Se quiso mantener esa regla, pero se le agregó un requisito adicional ahora. ¿Qué es lo que dice el requisito adicional? Ahora el requisito dice, el accionista que recibe esos dividendos, para que no aplique la retención del 15%, tiene que ser una entidad que tiene una actividad económica y que paga impuestos sobre la renta. Básicamente tiene que estar registrada ante tributación y tiene que por lo menos emitir una factura al año para demostrar que tiene una actividad económica. Algunos han dicho, bueno, que es más seguro hasta inclusive ponerle un empleado a esas entidades holding o accionistas de otras entidades operativas en el país. Esto en la mayoría de las industrias pues ha puesto a correr a un montón de gente viendo a ver cómo hacen que esas sociedades que tenían encima de sus entidades operativas, cómo las registran ante tributación, cómo le generan que sea una factura al año, si le ponen un empleado. En el caso de bancos, fondos de pensión y aseguradoras, se estableció una excepción a esta regla en la medida que esa entidad accionista sea una controladora. Si es una controladora de un grupo financiero, ahí no hay obligación de demostrar absolutamente nada. Ahora, lo que nos hemos topado mucho con grupos financieros, eso aplica única y exclusivamente para la controladora. Entonces, si yo tengo una entidad operativa, aseguradora abajo, con una entidad holding en el medio y la controladora arriba, tengo que salir en carrera a ver qué hago con la entidad del medio o deshacerme de la entidad del medio, porque la excepción aplica única y exclusivamente para la entidad controladora según las reglas de la superintendencia correspondiente. Bueno, en cuanto a deducibilidad de gastos por provisiones, que sabemos que es obviamente tal vez lo más importante para el sector financiero, ahí se aclaró en realidad, y lo copié acá, pero no es tan distinto a lo que ya existe hoy en día. Se aclaró que las reservas, provisiones y que se tengan que hacer por requisitos de la superintendencia correspondiente van a ser deducibles de impuesto a la renta. Y lo que sí se estableció nuevo es que las superintendencias correspondientes tienen que coordinar con el Ministerio de Hacienda antes de emitir cualquier cambio a esas reglas sobre reservas y provisiones que tengan que hacer bancos o aseguradoras. Esta que tal vez esto no es un tema particular para aseguradoras, pero sí es bien interesante y la gente que se lo ha explicado lo ha apreciado. Cambiaron los tramos de impuestos al salario. Antes existían básicamente los primeros 3 tramos, o sea, un tramo exento, un 10% y un 15%. Ahora se agregaron 2 tramos del 20 y el 25% por encima de los tramos anteriores, básicamente queriendo gravar con un porcentaje más alto a los empleados con
con montos de ingreso más altos que el tramo más alto anterior. Antes el tramo más alto era 15. ¿Qué es lo que sucede? Se cambió la regla en cuanto a los tramos, sin embargo, en la ley de impuesto a la renta había otras reglas paralelas a esta, por ejemplo, con respecto a salario en especie. El salario en especie siempre se ha grabado a un 15%, que hacía sentido antes porque uno decía, bueno, el 15% es el tramo mayor. Se cambiaron estas reglas y no se cambió la regla de salario en especie. Entonces, ¿qué es lo que han estado viendo muchas empresas? De que ahora se generó un beneficio implícito a pagar salario en especie. Si yo soy alguien que gano dentro de los tramos del 2025, una forma de evitar tener que pagar 2025 es que me paguen en especie. ¿Qué es especie? Cualquier cosa que no sea efectivo. Bueno, hay otras modificaciones, estas tal vez no voy a entrar en detalle, pero solo para que las tengan presentes, lo del cambio de periodo fiscal, diferimiento de pérdidas, esto sí es bien importante. Antes, solo las entidades industriales y agrícolas tenían derecho a aplicar las pérdidas de años anteriores para matar los ingresos o las utilidades de años posteriores. Ahora eso está abierto. Entonces, las pérdidas generadas a partir de este año, las aseguradoras van a poder, si tuviera pérdidas en un determinado periodo, las puedo aplicar en los periodos siguientes. Los beneficios de la ley reguladora del mercado de valores en cuanto a fondos regulados desapareció. Reglas sobre reorganizaciones empresariales, muy importante, que si ven una empresa que está de alguna forma reorganizándose, fusionándose, haciendo devoluciones de capital, existen reglas específicas para esto que hay que ver en detalle con cuidado. Aumento de la tarifa de remesas por servicios profesionales. Antes, pagos por servicios profesionales al exterior estaban sujetos a un 15%, ahora van a estar sujetos a un 25%, o ya están sujetos a un 25%. Y bueno, hay unas medidas antilusivas que ya les mencioné antes, asimetrías híbridas, jurisdicciones no comparantes, que son básicamente paraísos fiscales, y no voy a entrar en detalle, pero la regla de sustancias sobre forma también se cambió y ahora es todavía más estricta de lo que existía anteriormente. Esa es mi presentación, espero que no haya ido demasiado rápido y bueno, gracias por el tiempo.